Muy bien, vamos entonces a repasar o a declarar cuáles son aquellos pasos que hay que seguir para analizar problemas de equilibrio, ¿ya? Como los que presentamos en la sesión pasada, problemas de equilibrio utilizando física, ¿ya? Utilizando lo que hemos aprendido. Entonces, las reglas acá son las siguientes. Diagrama de interacción. Aquí, estos son los 5 pasos que hay que seguir para no equivocarse. Si ustedes se saltan algo, bueno, si el problema dice modela, tienen que hacerlo, pero si no dice, se lo pueden saltar, pero les puede costar ahí el problema, así que se saltaron una interacción por error. Así que siempre diagrama de interacción, aunque se hace la rápida, pero se hace. Inventario de fuerzas, igual como lo hacemos para movimientos de dinámica. El diagrama de cuerpo libre, apellido extendido, significa que ahora no vamos a suponer que todas las fuerzas confluyen en un punto o salen desde un punto, sino que las fuerzas están ubicadas en distintas partes de un cuerpo, porque aquí nos interesa ver cuál el equilibrio de un cuerpo rígido. Cuarto, plantear las ecuaciones de equilibrio. Aquí, ¿qué es lo que no hay que hacer? Primero, no hay que hacer una predicción de la aceleración, porque aquí son problemas de estática, no son de dinámica, ya no hay aceleración todavía, ¿no? Hasta en 2 semanas, la última semanita de clases, vamos a ver problemas con aceleración, problemas que pueden rotar. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones de equilibrio? Suma de fuerzas igual a 0 y suma de torques igual a 0. ¿Ok? Igual como la última sesión. Y usar todas las herramientas algebraicas y geométricas que conozcan para poder resolver las ecuaciones que han encontrado en el punto anterior. Esta parte es muy importante, ¿ya? Hay algunos que llegan hasta aquí y me dejaron el certamen libre. Yo les digo, en una empresa cuando los contraten, ustedes no van a poder decirle al gerente que los contrató, mire, usted haga eso y lo va a terminar. No, ustedes tienen que terminar el problema. Esta es la parte más ingenieril de los problemas de física, el poder llegar a un resultado que puedan analizar y puedan ver si está bien, está mal, si tiene sentido o no tiene sentido, etc. ¿Ya? Cuando ustedes estén ahora como CEO de alguna empresa, ahora sí pueden darse el lujo de llegar hasta ahí y dárselo ahí a un esclavo ayudante o ingeniero joven para que lo termine. ¿Ya? Así que 5 pasos que se tienen que hacer todos para que el problema esté completo. Las recomendaciones. Dibujar los cuerpos libres extendidos significa que consideren el cuerpo no como un punto, sino que con todas sus formas. Vamos a ver un ejemplo. Dado que el torque debe ser nulo, ¿ya? Con respecto a cualquier punto de referencia que a usted se le ocurra, ¿ya? El torque debe ser nulo, hay que elegir ese punto en el lugar que tengamos las fuerzas más fuerzas desconocidas. Típicamente en los pivotes, ¿ya? Típicamente los pivotes, típicamente las bisagras, ¿ya? Ahí yo les recomendaría que usen ese punto como punto de referencia para calcular el torque y luego usen las ecuaciones de fuerza para encontrar las fuerzas desconocidas en ese punto, ¿ya? Esa es la técnica que conviene usar. Torque en las bisagras, en los puntos de pivote y fuerzas ya para poder descubrir esas fuerzas de pivote en la parte final, ¿ya? Ahora también vamos a revisar. Identificar correctamente la dirección del torque, o sea, el tornillo, ¿ya? Y comencemos. Ese va a ser nuestro primer ejercicio, ¿ya? Lo voy a hacer yo. Y el segundo, vamos a hacer ahí un problema ahí compartido para que ustedes me ayuden a ir resolviendo. Ya, me voy a ir a la tableta para poder rayar mejor y seguir trabajando. Ok, aquí tengo el problema. Lo que les mostraba en la presentación era la descripción de la situación y estas son las preguntas que hay que resolver. Estaba en la siguiente lámina, pero aquí lo resumí todo en un solo punto. ¿Ok? Así que como siempre, voy a marcar
aquella información que puede ser útil en la resolución de problemas cuando vaya leyendo. ¿Ya? Acostúmbrense ahora, cuando vuelvan a la presencialidad, tener varios, bueno, yo acá no, ni siquiera tengo un lápiz, tengo este nada más, pero a tener lápices de distintos colores, es útil para poder trabajar. Dice, el sistema está en equilibrio. ¿Ya? Primera cosa, el sistema está en equilibrio, o sea, no hay aceleraciones acá, ¿no? Estamos en un caso de equilibrio. Dice, la barra rígida es homogénea. ¿Ya? ¿Qué significa que la barra rígida es homogénea? Significa que si ustedes cortan cualquier centímetro de esta barra, ahí o acá, va a tener la misma masa. O sea, la densidad de masa va a ser igual en todos los puntos. Eso es lo que significa que sea homogénea. Pero, ¿cuál es el significado para nosotros? Digamos? ¿Por qué va a ser importante para el problema? Porque hay un punto que se llama el centro de masa. ¿Ya? Aquel punto de equilibrio donde ustedes pondrían, harían esto y esperarían que se equilibre. Bueno, ese punto de masa, ese centro de masa estaría por acá en el centro de la barra, porque deja a cada lado, deja la misma masa más o menos viviendo y de manera homogénea. ¿Ya? Así que va a ser importante. ¿Por qué es importante ese punto? Porque en ese punto es donde se dibuja la fuerza del peso del cuerpo. Siempre, ¿no? El peso del cuerpo. El peso del cuerpo, o la gravedad, es una interacción entre el centro de la Tierra y el centro de masa de un cuerpo. ¿Ya? Esa es la definición. Antes trabajamos con puntos, así que da lo mismo, pero ahora que trabajamos con objetos extendidos, hay que ubicar dónde está el centro de masa. La próxima sesión, no, el martes, sí, el martes vamos a hablar de centro de masa un poquito más. Así que la barra rígida es homogénea, significa que su centro de masa está por aquí por la mitad, de masa 20 kilos. Empecemos a anotar. Tenemos equilibrio. Tenemos una barra homogénea que pesa 20 kilogramos y tiene 3 metros de largo. ¿Ya? Dice que puede girar en torno a un soporte fijo en la pared, o sea, este que está acá. ¿Ya? Esta es una bisagra. ¿Ya? ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? ¿Cómo se escribe bisagra? Así. Esa es la bisagra. Continuamos. Suponga que las fuerzas de roce en dicho soporte pueden despreciarse. ¿Qué significa eso? Que esta es la bisagra, ¿ya? Voy a poner ahí, que esto aquí no produce ningún tipo de roce, o sea, esto se puede mover libremente. Eso es lo que significa. ¿Ya? No es que esto va a resbalar y toda la cosa, sino que cuando esto gira, ¿ya? Está bien engranado, ¿ya? Y no produce ningún tipo de roce. Eso es para que no piensen de que haya una resistencia de parte de la bisagra. No, la bisagra está sueltecita, ¿no? El extremo de la barra está unido a la cuerda de masa despreciable. Esta cuerda tiene masa despreciable. ¿Ya? Así que, partiendo de ahí, vamos a iniciar los pasos que habíamos mencionado. El primer paso es el diagrama de interacción. ¿Ya? Así que lo vamos a hacer rapidito aquí. Tenemos la bisagra, tenemos la barra, tenemos la cuerda y tenemos la tierra. ¿Okay? No voy a poner la pared porque no puedo poner la pared, no hay ningún problema. Podría poner o no la pared porque la pared no tiene contacto directo con la barra y lo que me interesa es generar el diagrama de interacciones de la barra. Entonces, la barra tiene un contacto con la bisagra, tiene contacto con la cuerda, tiene interacción gravitacional con la tierra, ¿ya? Y la bisagra tiene, por su parte, un contacto con la pared. Pero la bisagra no nos interesa, nos interesa
poder generar el diagrama de cuerpo libre extendido de la barra, ¿no? Así que aparecen en este caso tres interacciones que hay que transformar en fuerza. Así que el inventario, ¿se acuerdan que era, por un lado, la fuerza que genera la bisagra sobre, vamos a llamarle la barra una P mayúscula, para no escribir tanto. Existe una tensión que ejerce la cuerda sobre la barra y existe un peso que ejerce la tierra sobre la barra. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a tratar de poner en el diagrama de cuerpo libre con apellido extendido, ¿no? Así se llama. Muy bien. ¿Estamos claros hasta ahí? En el chat ahí me dice si hay alguna cosa. Todo esto ya es conocido. Ahora, la primera cosa nueva, que ya no es tan nueva porque lo vimos la vez pasada, era el diagrama de cuerpo libre extendido. El diagrama de cuerpo libre extendido significa, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la barra, pero no vamos a simplificar la barra como si fuera un punto, sino que vamos a usar la extensión completa de la barra, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un problema de equilibrio de cuerpo rígido y así se trabaja. Entonces vamos a dibujar la barra. Medio chueco esta cosa. A ver si. Ahí está. ¿Ok? Ahí está la barra. Y en esa barra vamos a ubicar todas las fuerzas, ¿no? Que salen ahí. Vamos con las fuerzas conocidas, ¿no? Las fuerzas conocidas son el peso, ¿verdad? El peso es una fuerza que se aplica en la mitad de la barra, ¿no? Y que vale, de una vez, 20 kilogramos la barra, así que esta fuerza vale 200. Vamos a ahorrar un poquito de tiempo. Es digamos, vertical hacia abajo, ¿ah? Es el peso del cuerpo y vale mg. ¿No? Ok, siguiente fuerza. La siguiente fuerza es la tensión. Vamos a poner en verde. La tensión va para allá. ¿Ya? Este ángulo es de 30, para que lo tengamos ahí. Y la tensión es T. No sabemos cuál es la tensión. ¿Ya? ¿Ok? Y nos falta una fuerza, la fuerza de la bisagra. ¿Ya? O sea, esta es la tensión, esta es el peso, que ya lo dibujé, y nos falta dibujar el peso, la fuerza de la bisagra, ¿ya? Que estaría ubicada en este punto. ¿Ya? Como esa es una fuerza que no sabemos para dónde va, ¿ya? Sabemos que va para algún lado, pero no, digamos, tiene alguna componente vertical, tiene alguna componente horizontal. Entonces, yo les recomiendo que hagan lo siguiente. Que esa fuerza la descompongan entre una, vamos a llamarle fuerza horizontal y una fuerza vertical. ¿Ya? Si se llegan a equivocar en la dirección, no importa, porque al final para eso están las ecuaciones, ¿no? Pero ahí ustedes pueden adivinar de que si esta bisagra no estuviera acá, digamos, si no estuviera la pared, digamos, si no estuviera la bisagra ahí, esta cosa, por efecto de la tensión, tendería a irse para la izquierda, así que tiene que haber una fuerza que lo ataje en la horizontal hacia la derecha. Y si esto está ahí, tendería a caer, naturalmente, si no hubiese esta bisagra, tendería a caer, entonces debería haber una fuerza que lo ataje, por efecto del peso, obviamente, debería haber una fuerza que lo ataje y lo tire hacia arriba. Entonces, esto lo vamos a poner así. ¿Okay? Yo les recomiendo que las fuerzas desconocidas las pongan descompuestas. ¿No? Es como la fuerza que ejerce la superficie, que la descomponíamos en normal
y fricción, aquí similar, lo vamos a hacer así. Así que ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre extendido. ¿Ya? Entonces, diagrama de cuerpo libre extendido. Sí, cuando les pregunten, dibuja el diagrama de cuerpo libre extendido, ya saben lo que es. Diagrama de interacción, inventario de fuerza y diagrama de cuerpo libre extendido la barra. Estamos con el A, ya tenemos listo. Vamos con el B. Plantee ecuaciones de equilibrio, pero antes vamos a responder. Hay una mano levantada. Lucas, por favor. Profe, a la hora, por ejemplo, de descomponer la tensión, ¿hay que hacerlo como en base a esos 30 grados o al ángulo que hace esos 30 y sacar como se hizo en la bisagra, así como de un eje plano, por decirlo de alguna manera? Sí, sí, sí. Ahora lo vamos a ver, pero sí. Primero vamos a ver, a lo mejor no es necesario. Ok. Vamos a ver. Cuando hagamos torque, te vas a dar cuenta que con el torque a veces no es necesario descomponer. Pero cuando hagas la suma de fuerza, ahí te das cuenta que va a ser necesario descomponer. Hagámoslo completo. No hay pero te vas a dar cuenta ahí en el momento. Entonces, planteamos las ecuaciones de equilibrio. Siempre falta, a menos que sea muy raro, pero estamos en los casos más generales, suma de torque igual a cero. O sea, lo primero es lo primero. Suma de torques sobre la barra igual a cero. Esa es la primera ecuación de equilibrio que vamos a aplicar. Y la segunda ecuación de equilibrio es que la suma de fuerzas sobre la barra sea igual a cero. O sea, todas esas fuerzas que están dibujadas ahí deberían sumar cero. Y los torques los vamos a calcular y vamos a ver al cero. Ahora, ¿cuál es la palta? ¿Ya? Ustedes, esta ecuación de acá, la ecuación de torque igual a cero, es válida para cualquier punto que ustedes elijan como referencia. O sea, si ustedes eligen este punto de por acá y calculan el torque de todas las fuerzas, debe ser cero. Pero debemos aprovechar esa ventaja que nos da la física y elijamos un punto para eliminar. Porque imagínense que aquí imagínense que por aquí yo pongo mi origen para calcular el torque. Entonces, este torque va a ser distinto de cero, este va a ser distinto de cero, pero estas fuerzas son desconocidas y también van a ser distintas de cero. O sea, como que no me va a ayudar mucho elegir en cualquier parte del punto. Así que la palta es, elijan el punto P ahí, en la bisagra. ¿Ya? Ese va a ser el punto de referencia desde donde va a salir el vector R, ¿ya? Que nos va a servir para calcular el torque. Así que, tomando ese punto, ustedes me pueden decir cuánto valdría el torque debido a FB. ¿Qué significa ese punto? Que es como el lugar donde yo voy a tratar, de donde yo voy a empujar para abrir una puerta. Imagínense que esto es una puerta y ese punto ahí P es como la bisagra, ¿no? Entonces, ¿qué efecto va a tener sobre la puerta el que yo abra, empuje en este sentido? Ninguno. ¿Ya? La distancia que hay entre ese punto y la fuerza aplicada es cero. Acuérdense que el torque aparece un R por F. Así que ese R vale cero para esta fuerza y ese R vale cero para esta otra fuerza. Así que el torque, debido a cualquiera de estas dos fuerzas desconocidas para nosotros todavía, ¿ya? Desconocidas porque no sabemos ni para dónde apunta, es cero. ¿Ya? Así que vamos a trabajar aquí. El torque debido a Fn va a ser cero. El torque F horizontal debido a la fuerza vertical va a ser cero. Y ya me ahorré dos cálculos. ¿Ah? Dos cálculos nada más por elegir convenientemente ese punto ahí. ¿Ya? Sigamos con el otro. ¿Cuánto vale el torque del peso? ¿Ya? Entonces ahí, ¿cuánto vale R? R vale 1,5 metros, es la mitad del camino. R es, voy a ponerlo con rojo, R es para ese caso este vector.
¿no? Este vendría a ser el R para este caso. Así que sería 1,50 metros. ¿Cuánto valdría la fuerza? La fuerza valdría 200 newtons. Además, tenemos que poner el seno del ángulo que hay entre este vector y este vector. ¿Pueden identificar cuánto vale el ángulo que hay entre ese vector, entre el rojo y el azul? ¿Es este ángulo o es este ángulo? ¿El primero El, o el segundo? el segundo, porque uno tiene que juntar como las colas de los vectores y ahí se genera el ángulo. Perfecto. Entonces, este es el ángulo. ¿Ya? ¿Y cuánto vale ese ángulo? Fíjense, voy a hacer una línea punteada acá. ¿Ya? Este vale 60, este vale 90, este vale 30. ¿Ya? Pero si ustedes se dan cuenta, este ángulo de 60, ¿verdad? Este ángulo de 60 es el mismo ángulo de 60 acá, ¿verdad? Así que seno de 60 grados. Y ahora necesito que me digan si entra o sale el vector. Es R cruz F. Acuérdense, siempre es R cruz F. En este caso, R cruz peso. ¿Entra o sale? Entra a la pantalla. Entra a la pantalla, ¿verdad? Aquí ponen, ¿verdad? Cola con cola, ponen el tornillo y para ir desde R a F necesitan atornillar, así que entra a la pantalla. Ahí está, ya tenemos nuestro primer vector. Vámonos con el segundo. El torque debido a la tensión. Entonces, la tensión vale T. Ah, perdón, R cruz F. R es ahora todo el vector que va de aquí hasta acá. Así que tiene 3 metros de longitud. ¿Ya? La tensión es T, porque la desconocemos. ¿Ya? Y el ángulo que hay entre, aquí lo voy a extender, el ángulo que hay entre la tensión y ese vector R es este que está aquí, por el mismo argumento. O sea que sería 180 menos 30, ¿ya? Sería 150 grados. Muchas gracias ahí. Y ahora me dicen ustedes, ahora dibujo acá, si quieren, este vendría a ser el R. R cruz F, ¿entra o sale? Ahora sale. Ahora sale. Más vale que salga, porque si no, no se podrían anular los dos torques. ¿Ya? Porque no tenemos más torques. Tenemos estos que valen 0, tenemos este que entra y este que sale. ¿Ya? O sea, este tiende a que la barra caiga y este hace que la barra no caiga. Así que ahí están los dos. Así que vámonos a la calculadora. Y para que esto sea 0, necesitamos que esté equilibrado. O sea, que el lado izquierdo sea igual al lado derecho. Así que vamos a poner las magnitudes de los vectores. Serían 1.50 por 200 por 60 seno igual 260 es la magnitud y el otro lado sería 3 por 150 seno. Sería 1.5
T. Igual a 0. Acuérdense que esto vale K, esto vale menos K. Así que escribamos la ecuación, nos queda 1,50T igual a 260. Así que la tensión ya la encontramos. ...173 newtons. Ya, ahora sí. Volvemos a la pregunta que me hicieron hace un rato. ¿Tengo que descomponer la tensión para hacer este cálculo? La respuesta es no. ¿Ya? Pero los cálculos no se han acabado todavía. ¿Por qué? Porque justamente podía yo obtener el ángulo que faltaba y aquí no necesito descomponer para calcular el torque. ¿Ya? Así que, pero ahora sí nos vamos a dar cuenta que sí vamos a tener que descomponer para encontrar estas dos fuerzas. Fíjense que ya hicimos el B y nos faltaría ahora calcular la tensión de la cuerda, ya la tenemos, y las componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida por el soporte sobre la barra. Eso nos va a faltar. ¿Ya? Ok, veamos. Vamos a hacer un poquito de geometría. ¿Cuánto vale este ángulo que está acá? Hay que calcularlo, ¿no? Bueno, es fácil calcularlo, pero ¿cuánto vale? 60. Este chiquitito de aquí. Sí, porque el otro es 30 y sí. Ah, no. Nada. ¿Ya? Pero estuvo cerca. No cerca del valor, pero cerca del argumento. ¿Ya? Este ángulo vale 60. ¿Verdad? Y todo este ángulo vale 60. Así que este vale 30, este vale 30. ¿Estamos de acuerdo? Porque este vale 30, eso es un dato del problema, ¿no? Ese vale 30, ¿ya? Este ángulo es igual a este otro de acá. Correspondiente, creo que le llaman en el colegio. 60, 60. Pero este vale 30, así que el que nos falta es 30. Así que, ¿cuánto vale la componente vertical de la tensión? ¿Ya? Entonces tengo aquí, este vendría a ser el vector tensión, y este vale 30 grados. Así que vamos a descomponerlo en una componente vertical y una componente horizontal. Ok, este vale 30 grados, acuérdense. ¿Ya? Entonces veamos. La tensión vertical sería 173 por coseno de 30. Y la tensión horizontal, esta sería tensión horizontal, esta sería tensión vertical. La tensión horizontal sería 173 newtons por seno de 30 grados. ¿Estamos de acuerdo? Se lo vamos a poner acá. Entonces serían 173 por 30 coseno. Así que esto sería 150, más o menos, 150 newtons. Y la horizontal sería la mitad de eso, 87 newtons, más o menos. ¿Ok? Ok. Entonces, ahora sí. ¿Se fijan todo lo que hay acá? Ya. Todas las fuerzas verticales deben sumar 0. Aquí lo vamos a poner. ¿Qué significa suma de fuerzas igual a 0? Significa que la suma de las fuerzas horizontales deben ser 0
y la suma de las fuerzas, que es un implica, y la suma de las fuerzas verticales deben ser 0. ¿Ya? Así que vamos a irnos acá arriba y veamos. ¿Cuáles son las verticales? Las verticales son FB, peso y tensión vertical. ¿Ya? Todas las otras son horizontales. FB, tensión vertical y el peso. Así que las que van para arriba son positivas. Así que FB más tensión vertical, eso debe ser igual al peso. ¿Ya? Estamos acá. Las fuerzas verticales. ¿Ya? FB es una incógnita. La tensión vertical es 150 y el peso valía 200. Así que de aquí sale que la fuerza vertical que hace la bisagra es 50 newtons. ¿Ok? Y para finalizar, vámonos con las horizontales. Las horizontales serían F horizontal, que está aquí. Esta no tiene componente horizontal. Y la T horizontal sí existe. Así que este va hacia la derecha y esta componente va hacia la izquierda, así que tienen que ser iguales, ¿no? Así que F horizontal debe ser igual a tensión horizontal 87 newtons. ¿Saben qué? Para que se acuerden cómo lo hicimos. A tensión horizontal y de aquí sale que F horizontal es 87 newtons. Con esta información que ustedes obtuvieron acá, el problema ya está resuelto, ¿no? El problema ya está resuelto. Ustedes pudiesen ir un poco más lejos, pero no es necesario, que es hacer un dibujo, por ejemplo, de que la fuerza vertical, esto es 50, la fuerza vertical, horizontal, es 87, de tal forma que ustedes todavía podrían, vamos a poner con rojo acá, podrían obtener o podrían indicar que la fuerza que hace la bisagra es una fuerza que tiene esa dirección, ¿ya? Y podrían calcular este ángulo como el tangente inversa. Por ejemplo, este es alfa. Alfa sería igual a la tangente inversa, o arc tangente, como quieran, de 50,87 avos, ¿no? Y ahí podrían encontrar el ángulo, déjame ver, 50 dividido por 87, tangente inversa, 30 grados. ¿Ya? 30 grados sería, no ese ángulo, digamos, el ángulo que debería, digamos, acá. ¿Ya? Que es un ángulo desconocido. Así que todo este análisis que está acá, ¿ya? Apréndanselo muy bien, porque aquí están todos los pasos. ¿Ya? Este ya lo terminamos acá. Aquí están absolutamente todos los pasos. Desde el diagrama de interacción, inventario, diagrama de cuerpo libre extendido de la barra, planteamiento de las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de torque es igual a 0. Por eso es que hay que dominar los vectores, porque ahora ya no nos da opciones de trabajar sin vectores. Sumatoria de torque igual a 0. ¿Cuál es la palta? Seleccionar el punto de referencia, aquel punto donde están ubicadas las fuerzas desconocidas, ¿no? Más desconocidas, porque el torque igual es desconocido, pero por lo menos sabemos el ángulo y sabemos el punto de aplicación. Aquí no sabemos cuántos para arriba, cuántos para la derecha, ni siquiera sabemos si va para arriba, podría ser hacia abajo, ¿no? Entonces, esta es la palta para calcular torque, y sumatoria de fuerza igual a 0,
siempre háganlo después, no lo hagan antes. Es más fácil trabajar con torque que con fuerzas en esta parte. Luego, ¿qué es lo que hicimos? Identificamos los torques nulos, que son los torques de aquellas fuerzas que se aplican en el punto de referencia, el punto de aplicación. Ahí están. Luego lo que hicimos fue calcular el torque debido al peso. Muy bien el poner los vectores cola con cola para identificar exactamente el ángulo. Si lo hacen al revés les puede dar mal. Y el tornillo para poder determinar la dirección de ese torque, ¿no? Torque debido a la tensión, misma cosa. En este caso, este es el ángulo, ¿no? Ya lo hicimos ahí. Plantear la suma de torques igual a 0, vectorial, ¿ya? Para poder después calcular las cosas ahí. Este es negativo y este es positivo, entonces para que sean iguales tienen que sumar 0, resuelven una ecuación muy sencilla. Y ahora la idea es aplicar, aquí lo vamos a poner, la suma de fuerzas igual a 0. Pero para eso hay que descomponer en verticales y horizontales para que sea más sencillo, ¿no? Entonces por eso calculamos acá la componente vertical de la tensión, la componente horizontal de la tensión. Y ahora sí, sumamos todas las verticales para que nos den 0. Y sumamos todas las horizontales para que nos den 0. Siempre, 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 siempre al cuadrado. Tienen que hacer los dibujos previamente para que cuando planteen sus ecuaciones vectoriales no se vayan a equivocar. Es muy importante que cuando uno trabaje con vectores haga los dibujos para identificar cuáles son las direcciones que uno toma en cuenta, ¿no? Para que no haga sumas a ciegas que después nos llevan a resultados incorrectos. ¿Ok? Este es el problema clave y le llamamos problema clave porque tiene todos los elementos que necesitan saber y necesitan conocer para que puedan hacer ahora cualquier ejercicio de equilibrio. ¿Ok? Ok, de esas 4 situaciones, ¿cuál es la que cuesta, en términos de dificultad, cuesta más mantener en equilibrio la barra? La D. ¿La Sí, B? la D. La D, sí. ¿Seguro? Ok. Acuérdense, para que esté en equilibrio, la suma de torques tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Ok. Olvidémonos de la mano, porque la mano tiene que proveer el torque que anule el torque debido a la tensión. ¿Ah? El torque debido a una fuerza mg hacia abajo en estos puntos. ¿Ok? Entonces, olvídense de la mano. ¿Cuál de estas masas es la que produce más torque sobre la barra? Acuérdense que hay un R por F por seno del ángulo. Torque, La C, pues, profe, la C de ángulo de 120, ¿o no? torque debido a la tensión. ¿Ya? A la tensión que está ahí. Pero la tensión toda vale mg, así que tenemos R, F, que vale mg, y el seno del ángulo. ¿Ya? Hagamos una cosa. Miren, el ángulo es este. ¿Estamos de acuerdo? El ángulo es ese. Sí. Pero cuidado con el seno, porque el seno es así. ¿Ya? Pero nos interesan los primeros ángulos. Así que cuidado cuando dicen, es que 120. Sí, pero 120 está por acá y por acá también hay otro que lo iguala, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo,
este ángulo de aquí, ¿ya? Este vale 60, este vale 120. ¿Estamos de acuerdo? Ya, este vale 120. Este ángulo vale 90. Este ángulo vale... ¿Cuánto vale ese ángulo? 30. 60. 60. ¿Ya? ¿Y este ángulo de acá? Eh, 135. ¿Ah? Porque es 45, 135. Ok. Aquí tenemos R, L, L, L y aquí tenemos L medios. ¿Ya? Así que veamos. Veamos. En el A tenemos L por mg por seno de 120. ¿No? ¿Sí? El TV es L medios mg sen de 90 grados. TC es L mg. ¿Cuánto valía eso? 60. Sen de 60. Y el D es L mg sen de 135. Ya. ¿Cuál es el que aporta mayor torque? El de 120. El de 60 y el de 120. ¿Ya? ¿Y 135 cuánto vale? El Es seno menor a vale 120. 0,7 Es menos. y Menos que este vale 120. 0,86, ¿no? Este es 0,86, este es 0,707, este vale 1, pero está por un medio. ¿Ya? O sea, el que más costaría sería mantener este si hubiese estado colgado aquí. Ahí habría sido. Ok. Pero fíjense en esto. Esa parte que está ahí, esta parte que está ahí, etc. Esta es la distancia horizontal. ¿Ya? Porque seno de 120 es igual a coseno de 30. ¿Ya? Seno de 120 es igual a coseno de 30. ¿No? A ver, es R. Coseno 60. A ver si lo podemos. Ahí en profe, coseno 60, o sea, coseno de 30. Coseno de 30, ¿verdad? ¿Ya? Sí. Entonces, si yo aquí un pequeño dibujito, es justamente esta distancia por esa fuerza. Aquí no hay nada que hacer. Sería esta distancia por esa fuerza. Aquí sería esta distancia por esta fuerza y esta distancia por esta fuerza. Entonces, la combinación de R con el seno del ángulo que hay entre los dos es la proyección, digamos que es lo que se llama la palanca. ¿Ya? La palanca aquí sería L por coseno de 30 por F. Entonces, esta distancia y esta distancia son la misma. ¿Fijan? La distancia horizontal, esta y esta son la misma. ¿Ya? Y esta es menor, así que los que más aportan son estos de acá. ¿Ya? ¿Por qué parece que cuando uno hace este ejercicio esto parece más sencillo? Porque aquí tiende a resbalarse y aquí no tanto, porque aquí uno tiene un poquito más de soporte. Pero desde el punto de vista de la física ideal, digamos, estos dos aportan el mismo torque.
y por lo tanto la dificultad es la misma, ¿no? Así para calcular. Así que ahí tienen una aplicación rápida del torque, cómo trabajar con él. ¿Ok? Así que para que puedan ya trabajar en la tarea a partir del fin de semana. Se los dejo y voy a cortar la grabación